Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Buscuenti Radio, donde estás, no es el final, hoy es martes, van iniciando con nuestra programación, pues tenemos nuestro tema, un tema bien favorito para todos que yo creo que tiene que ver mucho con esa parte que nosotros hemos dejado de construir, de habilitar realmente para la presencia del Padre, para poder habitar, para poder tener una comunicación perfecta con Él. Y pues en este segmento nos lo presenta Luz Marina Dávila desde la ciudad de Medellín. Así es que te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Luz Marina? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Es un gusto enorme estar con ustedes hoy y deseando que el contenido de estos encuentros nos lleve en un caminar más cerca del Padre, que nuestros corazones vayan siendo remodelados cada día con las herramientas que se nos dan. De nuevo, agradecida con nuestro Padre Celestial por esta oportunidad de vida y un saludo muy especial para las personas que siguen estas redes sociales y para los radioescuchas de esta emisora Busco en Ti, donde estás, no es el final. Mi nombre es Luz Marina Dávila. Estamos muy acostumbrados a vivir esa vida presurosamente y cuando vamos a elegir el oficial de construcción que nos va a hacer la remodelación en nuestra casa, lo que nosotros más deseamos es que se haga bien rápido, que ese oficial utilice herramientas sofisticadas para que invierta el menos tiempo posible. Y unas de estas herramientas podrían ser una caladora, una ruteadora, un cepillo eléctrico, hay muchísimas cosas y muchísimas herramientas que por la función que desempeñan, entonces hace que ese oficial de construcción se le faciliten las cosas y termine mucho más rápido la reforma que va a hacer en nuestra casa. Y no nos damos cuenta del cansancio del que vamos siendo presos en todas las áreas de nuestra vida. En el área física, con un cuerpo agotado. En el área espiritual, sin un crecimiento. Y en el área emocional, un caos por los dos caos por los dos cargos de presión que tenemos los anteriores. Vivimos en una vida acelerada, de aquí para allá, porque vivimos en un sistema actual que nos lleva a entender o a creer que nosotros somos lo que hacemos. Es un sistema que nos dice que aplaude, que alaba y que levanta a las personas que están más ocupadas. Que entre más ocupados estemos nosotros, más importante y valor le dan a esa persona. Y no nos damos cuenta que nos sube en un ritmo de vida que nos drena el corazón, nos drena la mente, nos drena la fuerza, nos drena el alma y caemos como en un tren sin freno donde terminamos siendo cautivos y alejados de esa voluntad de vida que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Esa vida de abundancia, esa vida de deleite, esa vida de disfrute. Y terminamos llevando y llegando a una cultura que nos hace esclavos de la ocupación. ¿Y cuál es el objetivo de esa ocupación? El mismo que existía antes, de que esa relación con el Padre y de que esa vida espiritual no crezca. Entonces, por eso hoy hablaremos sobre la paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la voluntad de esperar.
Mira lo sencillo que se dice. La paciencia es la voluntad de esperar. Pero ¿cómo se nos dificulta? Y en mi caso, mucho más. La paciencia es la calma o la tranquilidad. La paciencia es la capacidad que tenemos de tolerar esas situaciones adversas, pero haciéndolo con fortaleza, sin quejas ni rebelándonos. La paciencia es esperar por ese alguien o por ese algo sin lamentarnos, reconociendo que tenemos situaciones desfavorables de las que no tenemos ningún control. Entonces, ¿qué es ser paciente? Una persona paciente es aquella que desarrolla todas las actitudes anteriores: la calma, la tranquilidad y la paciencia. Hay situaciones en la vida donde pareciera como que el reloj no sigue su curso, y sobre todo en las salas de espera. Y sobre todo si esa sala de espera es en la sala de espera de un hospital. Me doy cuenta cada día y me estoy concientizando de que este planeta es la sala de espera del Padre, y me doy cuenta de que desde que nosotros nacemos hasta el momento en que nosotros partimos de acá, estamos en una sala de espera. Y el no entenderlo me lleva a tener muchas complicaciones de angustia, de temor, de estrés, etc. No hemos entendido que la vida no es una meta, la vida es un camino, la vida es un trayecto. Hay muchos personajes en el manual de instrucciones, o sea, la Biblia, que estuvieron en esas salas de espera. Hoy hablaremos de uno de ellos, de José. José, el hijo de Jacob y de Raquel. Jacob, ese hombre a que sus hermanos lo vendieron por envidia, porque veían que su padre lo amaba mucho más que a ellos. Entonces sus hermanos sintieron esa envidia y decidieron y hicieron un plan, un complot para venderlo y hacerle creer a su padre de que a José lo había despedazado un animal. Llegaron a venderlo y lo compró un señor llamado Potifar, que era el oficial del faraón. Esta historia se las voy a contar a grandes rasgos, pero ustedes pueden encontrar la historia en la Biblia en Génesis 37:1, continúa en Génesis 39:1 en adelante, para que ustedes se den cuenta la gran lección de vida que nos da José. Este hombre, al ser vendido por sus hermanos y tomarlo Potifar, llegó a Egipto. Y resulta que su esposa se enamoró de él. La esposa de Potifar se enamoró de él. No veía la forma de que él estuviera con ella, pero como él era un hombre íntegro y honesto, le respondía que no, porque a él lo habían dejado al cuidado de ella, que entonces él no le podría hacer eso a su amo. Transcurrían los días y él en su negativa, entonces ella en su acoso, un día de tanto se quedó con las ropas de él porque él quería huir de ella. Y ella utilizó esta situación para decirle a su esposo de que el siervo hebreo que había llevado a su casa la había querido deshonrar. Por obvias razones, el oficial Potifar, o sea, su amo, no quedó contento con esta situación y se lo llevó a la cárcel. José en ese lugar conoció un copero y un panadero. En el transcurrir de los días, estos dos tuvieron unos sueños. Y José, ellos empezaron a comentar y en sus conversaciones decían, soñé esto, el otro decía, soñé lo otro.
José empezó a darles el significado de esos sueños y a medida que iban transcurriendo los días, las cosas se iban cumpliendo conforme a la manera en que José había relatado esos sueños. Llegó el momento en que el copero iba a salir de la cárcel. Entonces José le dijo: tenme en cuenta cuando salgas de acá. Ayúdame a salir de este lugar. Menciona mi nombre ante el faraón y que él tenga misericordia de mí. El copero le respondió a José que sí lo haría. Entonces José empezó a prepararse como quien dice ya iba a llegar el momento de su salida, pero resulta que el copero se olvidó de él. Pasaron 2 años de incertidumbre, de vivir en un lugar donde estaba viviendo de una manera injusta. Pero llegó el momento tan anhelado donde le dijeron que él iba a estar en libertad. Lo bañaron, lo hicieron y lo sacaron de una manera muy presentable y lo llevaron hasta el faraón. ¿Por qué se acordó el copero de él? Porque el faraón había tenido un sueño. Entonces el copero le dijo: yo conozco a alguien que los interpreta. Cuando fueron y lo trajeron, él le dijo: yo no estoy en condiciones de interpretar sueños. Dios es el que le dará la respuesta al faraón. Entonces yo miro qué gran ejemplo nos da José de espera y de paciencia. Sigue creyendo en el Padre, aún a pesar de las circunstancias por las que le tocó pasar. Ahora me quedan muchas preguntas para hacerme y para que nos hagamos cada uno. Y una es: ¿nosotros haríamos lo mismo? ¿Responderíamos de la misma manera honrando al Padre? ¿Saldríamos de un lugar así con la misma fe? ¿O por el contrario saldríamos con una fe resquebrajada y con una desconfianza inmensa? Entonces, el tiempo de José en esa espera lo vemos en la forma como responde una persona más fuerte. Algo que no sucede hoy en día, porque el ser humano, la espera lo daña y la desconfianza mengua, la fe no sigue siendo la misma. Si le preguntamos a muchas personas que están a nuestro alrededor y que están pasando por procesos, de verdad que las respuestas que nos dan es esas respuestas de que como si lo estuviéramos responsabilizando a él, aún sabiendo que es nuestra responsabilidad, que somos creadores de nuestras circunstancias. Y muchas veces lo que responden es que él quiere que yo viva con esta enfermedad. Es que él no me ha respondido la oración. Es que él no me ha dado una casa. Es que él no me ha dado un trabajo. Y todos en alguna situación de nuestro diario vivir hemos pasado por esas situaciones de escuchar esas palabras: no te preocupes, voy a hablar por ti, te vamos a llamar, vas a tener noticias. Y a medida que va pasando el tiempo, no sucede nada. Entonces, ¿nosotros qué pensamos? Que el Padre nos ha abandonado, que Él ya no nos escucha, que no nos da una respuesta. Pero hoy tengo para decirles que Él está trabajando cuando nosotros esperamos con paciencia. De la misma manera como lo hizo con José. Él está acomodando las situaciones, está utilizando las estrategias, asimismo como utilizó el sueño del faraón para que el copero se acordara de él y fuera sacado de ese lugar.
Se demoró 2 años en aparecer, porque cuando él llegó a la cárcel, él de pronto pudo haber perdido la confianza de que si este hombre ya se había olvidado de él iba a pasar mucho tiempo allí. Pero cuando nosotros nos centramos en lo que el Padre nos dice en su palabra, de que estemos quietos, que estemos firmes, creyendo que Él pelea por nosotros, que cuando nosotros estamos pacientes, Él está activo, que cuando nosotros estamos descansando, Él está preparando la respuesta a lo que nosotros hemos estado clamando. Él nos dice en Salmos 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldad. ¿Qué nos está diciendo? Espera, esperas y guarda silencio. Entonces debemos entrar en un modo paciencia entre la oración ofrecida a Él y la oración respondida. Porque es que cuando nosotros creemos que Él nos va a dar la respuesta, entonces lo hacemos sin quejas y pacientemente. Pero muchas veces nosotros no entendemos que el reloj del Padre no es igual al reloj de nosotros. Y deseamos que Él nos conceda instantáneamente todo lo que nosotros le pedimos. Entonces, ¿qué es la paciencia? La paciencia es la perseverancia en calma y sin quejas. Muchas veces cuando estamos en esos momentos de molestia, bajo estrés, es donde nosotros vamos a demostrar lo que es la paciencia. Y eso se llama templanza. Cuando las cosas no salen a mi modo, a mi amaño, conforme a mi deseo, pero que yo sigo esperando la respuesta de Él y estoy convencida de que eso va a ser así, seguro que será. Porque Él nos dice en su palabra que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo que se hará, lo vamos a recibir. Pero nosotros muchas veces solo vemos lo que tenemos al frente, pero Él ve allá y mucho más allá de lo que va a suceder en nuestras vidas, y del saber de qué esperar es muy importante, porque si no hubiese sido así, entonces Él no hubiera dicho 25 veces en la palabra de que esperáramos. Hay muchas citas bíblicas donde nos habla de esa espera, y una de tantas podría ser Hebreos 10:36, Lucas 21:19, Salmos 37:7, Salmos 41, Santiago 5:7 y Éxodo 14:14, entre otras. Dios nos ha equipado para lo que Él nos creó y nos dejó el Espíritu Santo para poder que nosotros confiáramos y enfrentáramos todas las circunstancias por las que tuviéramos que pasar en nuestro diario vivir. Y uno de esos objetivos es que nosotros camináramos con esa paciencia. Él en Salmos 27:14 nos reitera y nos dice que esperemos y que seamos valientes. Hay situaciones en la vida en las que nosotros tenemos que tomar decisiones, como la familia, con el cónyuge, con los estudios, con las labores cotidianas. Y entonces por eso vuelve y nos dice, espera y confía. Y nos continúa diciendo en Salmos 41, pacientemente esperé a Jehová. Él oyó mi clamor y se inclinó a mí. Entonces esto me llena de una tranquilidad
de saber de que cuando yo le clamo a Él, Él me responde, como lo dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa debiera de ser nuestra fe, nuestra certeza cada día de que si yo le busco, de que si yo le clamo a Él, Él me responde. Entonces, ¿cómo aplicamos la paciencia? La paciencia se ve todos los días reflejada con nuestro carácter. En el momento en que nosotros estamos en una situación desfavorable, que tenemos dificultad, pero que no nos quejamos, ni que nos lamentamos, sino que esperamos esa respuesta en el tiempo perfecto, como es el de Él. Entonces, ¿cómo aprender a ser más paciente? Hay muchas cosas, hay muchas formas de aprender a hacerlo. Cuando empezamos a practicarlo, como lo hacemos con cualquier otra situaciones en la vida. Entonces, una sería hacerme una evaluación diaria y detectar qué es lo que hace que yo pierda la paciencia. Reconociendo que yo no tengo el control de todo. Y buscando formas para descargar esa ansiedad, ese temor, esa angustia de la vida cotidiana. ¿Cómo lo podemos hacer? A las personas que les gustan leer, leyendo. A las personas que les gusta caminar, salir y hacer ejercicio en la mañana para poder descargar todas esas cosas que nos llevan a la aflicción. Y otra de las razones o pautas para poder aprender a ser más paciente es evadir esa lógica de inmediatez. Que nosotros todo lo queremos así, instantáneo, como cuando le sacamos un café a una máquina. Entonces, quitar eso de nuestra vida de pretender de que yo quiero algo ya y que tiene que ser ya. No, todo a su debido tiempo. ¿Cuál es la importancia de la paciencia? La paciencia es muy importante porque nos permite vivir en medio de nuestro alrededor de una manera más armoniosa, más tranquila, con mucha más paz y poder así seguir con este diario vivir de una manera que no le hagamos al otro la vida tan complicada, porque al una persona ser tan impaciente está generando conflicto en cada situación que se le presente. La paciencia para muchos es una virtud, es una cualidad, porque es que no basta con esperar, sino con esperar con muy buena actitud y de muy buen ánimo. Porque una cosa muy diferente es yo sentarme a esperar, pero hacerlo de una manera renuente, con fastidio, que mi cara lo delata, a estar esperando de una manera con agrado, de entender que si yo llego a algún lugar, no todo el mundo en ese momento está disponible para atender mis necesidades, sino sentarme a esperar y ese tiempo lo puedo utilizar en una meditación, en recopilar pensamientos y en renovar los que no me edifican. Entonces, ¿cómo se construye la paciencia? La paciencia se construye de varias formas. Hay muchas formas de cultivarlas y una es no exagerar las situaciones. Por ejemplo, llegar a un lugar y yo mirar el reloj y pasaron 3 minutos y yo ya pienso en mi desespero que pasaron 20 porque estoy apresurada, porque tengo que llegar a otro lado. Pero si yo por el contrario planeo de que yo llego a ese lugar y necesito no 5 minutos, sino que necesito 10, 15 y yo voy con ese tiempo
predispuesto a esperar, entonces no lo voy a hacer de una manera con desagrado. El segundo es respirar. Otra forma para poder construir la paciencia. Cuando yo respiro de una manera consciente, sin pensar en nada, sino solamente en ese aire que entra y en ese aire que sale, me va dando más tranquilidad el saber de que estoy en un lugar y que todavía no he sido atendida o no he tenido la respuesta que deseo. La tercera podría ser asimilar mi responsabilidad. Porque si yo llego a un lugar donde no lo planeé el tiempo adecuado, entonces, ¿cómo voy a culpar a otros de algo que debió haber sido asumido por mí? Entonces, llevamos 3 pautas para construir esa paciencia. La primera es no exagerar. La segunda es asumir la responsabilidad. La tercera es, no, la segunda es respirar, bueno, en el caso en que lo queramos, en el orden que lo queramos llevar. Entonces sería no exagerar, respirar, asumir mi responsabilidad, ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Voy a ir a hacer una diligencia, me demoró tanto tiempo, pero lo espero con agrado hasta que se den las cosas. No ser tan exigente a toda hora de que si yo llegué es que ya me tienen que atender, porque eso se va a crear un caos como el que hablaba en el cansancio en la parte anterior, al principio de este encuentro. Y otra sería escribir. Mientras me atienden, puedo escribir algo, puedo colocarle un mensaje a una persona que de pronto esté necesitada de una sugerencia o de una palabra de afecto. Y otra podría ser pensar antes de hablar. Importantísima es, y que muchas veces se nos sale o no lo tenemos tan pendiente, no somos tan conscientes de pensar antes de hablar. ¿Qué efecto pueden tener mis palabras ante esa otra persona que no puede atenderme de manera como yo lo deseo? Entonces, ¿de qué forma le estoy respondiendo a esa otra persona? Y otra es bajarle la intensidad a cada día. Desde que comienzo, si lo primero que hago es agradecer al Padre por todo lo maravilloso que Él hace conmigo, la prisa va menguando, porque Él nos dice en su palabra que cada día tiene su afán. Y en este caso, cada hora del día tiene su afán. Entonces dejemos el desespero, que las cosas se hagan en su debido tiempo y que se vayan desarrollando con ese ambiente de paz, de armonía, para poder vivir una vida más placentera. Muchas veces encontramos personas muy impacientes a nuestro alrededor y ahí es donde está la templanza, en yo no caer en el mismo juego de esa persona, sino por el contrario, yo callar y hacer uso de esas herramientas que se nos dan, de esas pautas para aprender a esperar, como se entrena cualquier situación. Entonces, ¿qué empiezo como tarea a decir? Hoy aplico estas pautas para aprender a tener y a desarrollar la paciencia en mí, primero en mí. El cambio debe comenzar conmigo, porque cuando yo cambio, mi alrededor cambia. La mayoría de nosotros somos muy conscientes de que la paciencia es muy importante en nuestro diario vivir para poder desarrollar una vida en comunicación con los demás, pero que haya ese afecto y que haya esa tranquilidad y que no nos convirtamos en ese tormento, en ese verdugo para esa otra persona con la que convivimos o con la que vamos a comunicarnos. Entonces, desarrollar la paciencia no es fácil, pero tampoco es imposible. Por eso cada día se nos dan pautas para que nosotros lo hagamos real. ¿Qué necesitamos? Estar conscientes de lo que es la paciencia.
que es la voluntad de esperar. Entonces, en estos encuentros anteriores que hemos hablado de la confianza, de la honestidad y hoy de la paciencia, que sean esas herramientas que quisimos en algún momento que ese oficial que estaba remodelando nuestra casa las utilizara para que él gastara el mínimo tiempo. Pero nosotros, por el contrario, utilizar estas herramientas para que sea de edificación en nuestra vida y que cada día que transcurre en nosotros y con las personas con las que nos relacionamos sea de manera más agradable. Hay una cita hablando de la paciencia y que está en Santiago 5:6, donde él nos continúa diciendo y nos exhorta a que nosotros tengamos paciencia. Y nos dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, que esto nos quede como tarea hoy de saber esperar, pero esperar con una buena actitud. Así que si hoy estás en esa sala de espera en la que algún día estuvo José, entonces no desfallezca. Creamos que Él está trabajando y que Él nos dará la respuesta en su debido tiempo. Me siento muy complacida por todo esto que está sucediendo en mi vida, porque al estar compartiendo con ustedes todos estos temas, la primera edificada soy yo. La primera exhortada soy yo y la primera llamada en ejecutar y hacer colocar por obra todas estas herramientas soy yo, para poder de esta manera reflejarlo a los de afuera, a esas personas que están necesitadas de una palabra de aliento, y que usted y yo somos esa luz, somos esa antorcha que el Padre ha colocado para que estas personas que están afuera, que no han tenido ese despertar espiritual, lleguen confiadamente al trono de la gracia del Padre. Y que estén confiados y que sean honestos y que desarrollemos la paciencia. Entonces, por hoy hemos llegado al final de este encuentro. Nos vemos dentro de 8 días con el favor del Altísimo. Y para las personas que quieran comunicarse a esta emisora, nuestro director les responderá y el número a comunicarse es 310-606-2094. Que tengan hoy un día muy espléndido y vamos a desarrollar todas estas herramientas que se nos dan para hacer una vida agradable en cada situación. Hasta la próxima.